La paella de los domingos seguía intacta sobre la mesa. Eso fue lo primero que vi. Isabela siempre servía la cena a las 8 en punto, y yo siempre entraba a las 8:10, después de revisar el aceite de la camioneta, limpiarme las botas y maldecir en voz baja la última estupidez del capataz de la obra. El mismo ritual cada día durante 15 años. Pero esa noche, el aire estaba viciado. Ni la tele, ni música, ni el alboroto de los chicos en sus habitaciones. Solo ella, inmóvil en la mesa del comedor, con los brazos cruzados como una estatua de mármol. «No son tus hijos», dijo, sin un hola, sin un «¿qué tal el día?». Solo esa frialdad en su voz, como si la hubiera ensayado frente al espejo del baño. Dejé las llaves sobre la mesada, lentamente. No porque estuviera sorprendido, sino porque no lo estaba. Y eso, más que nada, me heló la sangre. No parpadeó. Nunca te han respetado, Alejandro. Crees que sí, pero solo eres un reemplazo, una billetera con piernas. Siempre fuiste el suplente hasta que su verdadero padre decidió dignarse a aparecer de nuevo. Miré de reojo hacia la heladera. El dibujo de un niño todavía estaba pegado con un imán en forma de pelota de fútbol. 3 figuras de palo. Una decía yo, otra mamá, y la última, papá Alex, con una sonrisa enorme y brazos que nos sostenían a los dos. Pero claro, sin respeto. No son tu responsabilidad, continuó ella. Y yo tampoco lo soy. Quiero el divorcio. Aparté la silla frente a ella. Me senté. Todavía no sentía rabia, solo una quemazón lenta en la nuca, como si mi piel supiera antes que mi cerebro que algo irreversible se había roto para siempre. ¿Practicaste esa frase toda la semana?, le pregunté. Se estremeció, la primera señal de humanidad en toda la noche. No, espetó. La ensayé durante 15 años mientras jugabas a ser papá, mientras traías tus cheques y soportabas los desplantes de mis hijos como un perro esperando las sobras. Eres patético. El reloj de la pared hacía tic-tac. 9:17. El mismo que compramos después de la inundación de 2009. Todavía tenía una leve mancha de agua en el borde. El tiempo nunca arregla el daño, solo lo disimula mejor. ¿Entendido?, dije. Eso fue todo. Y mira, si ya te has enganchado con esta historia, significa que algo aquí ha tocado una fibra sensible. El 97% de la gente escucha sin suscribirse. Pero si quieres más historias crudas y reales como esta, tu suscripción ayuda enormemente al equipo a seguir adelante. Un solo clic significa un mundo. Volviendo a ella, Isabela se levantó, con los brazos aún cruzados, como si no pudiera creer que no hubiera gritado o suplicado, como si mi silencio no fuera la respuesta más peligrosa que podía darle. ¿Te vas a quedar ahí sentado?, preguntó. Nada que decir. No, dije con calma. Pero quizás quieras revisar de nuevo qué nombres figuran en los papeles importantes antes de empezar a celebrar. Su sonrisa burlona vaciló un instante, pero lo vi. Dejé la paella, ni siquiera la calenté. Subí las escaleras, empaqué mis documentos en el viejo bolso de lona verde que guardaba desde los despidos de la construcción en 2008. Tomé mis botas, mi partida de nacimiento, los bonos de ahorro, el viejo frasco de monedas de mi padre y un sobre manila que no había abierto en años. Luego salí por la puerta principal sin mirar atrás. No me siguió. Tampoco esperaba que lo hiciera. Y los chicos, ni una palabra. Ni un «¿Dónde va Alex?», ni un «¿Qué pasó?». Solo el sonido de un videojuego a todo volumen y risas, como si nada hubiera cambiado. Pero, oh, algo había cambiado. Simplemente no lo sabían todavía. A las 2:08 a.m., la casa estaba en silencio. No esa clase de silencio que trae paz, sino el que precede al derrumbe de una estructura. Esa quietud frágil y tensa, donde hasta el zumbido de la heladera suena como una amenaza. Me detuve en la penumbra del pasillo de arriba, mirando sus puertas cerradas. Una tenía un cartel torcido de «No molestar», dibujado con fibrón. La otra todavía tenía estrellas que brillaban en la oscuridad,
de cuando eran lo suficientemente pequeños para creer en los cuentos de buenas noches. Yo les leí esos cuentos, les enseñé a atarse los cordones de los botines, les curé las rodillas raspadas, cuando su verdadero padre estaba demasiado ocupado, encontrándose a sí mismo en alguna playa de Brasil. Pero nada de eso importaba ahora, no desde el veredicto de Isabela en la cocina. Así que comencé la extracción, sin pánico, sin dudar, solo con un desapego frío y quirúrgico. Paso 1. Saqué la notebook del armario del pasillo, esa cuya contraseña ella ni siquiera conocía. Entré en nuestras cuentas conjuntas y revoqué su acceso. No lo congelé, lo revoqué, dejándola exactamente con lo que dijo que quería: independencia. Paso 2. Entré a los portales escolares de los chicos. Cancelé los débitos automáticos de las cuotas. Eliminé las recargas de sus cuentas para el almuerzo. Me borré como contacto de emergencia. Dejé que su verdadero padre se hiciera cargo de las consecuencias, si es que encontraba tiempo entre sus viajes. Paso 3. Transferí el resto de mis ahorros al fondo el Plan B, una pequeña cuenta silenciosa que abrí después de escuchar a Isabella bromear en la despedida de soltera de su hermana. Puede que Ale no sea brillante, pero es un cajero automático confiable. Recordaba cómo su hermana se rió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Paso 4. Abrí la caja fuerte ignífuga debajo de la cama. Saqué las escrituras, los papeles de baja militar de mi padre, mi DNI, el pasaporte de respaldo y una única fotografía. Yo con los niños en su primer partido de fútbol, ambos sobre mis hombros, sonriendo como locos. Hice una pausa, solo el tiempo suficiente para volver a dejar la foto en su lugar. Algunas cosas no merecen ser salvadas del incendio. Abajo encontré el bolso de lona verde. Metí los documentos. Añadí 3 mudas de ropa, mi navaja multiusos y la vieja cámara Polaroid, que Isabela una vez juró que quemaría si alguna vez la dejaba. Se le olvidó que me la había regalado cuando todavía tenía alma. Me dirigí a la camioneta, la misma Ford Ranger de la que solía burlarse como mi crisis de la mediana edad sobre ruedas. Nunca la corregí. La verdad era que pertenecía a mi padre. Murió en ella, estacionado al borde de la laguna de Chascomús, escuchando a Spinetta con el tanque lleno y una botella vacía. Hice reconstruir el motor después de su funeral. Mantuve el olor a pino del ambientador y a tabaco viejo, tal como él lo dejó. Me deslicé en el asiento y esperé. No a ella, no a una confrontación dramática. Solo esperé a que apareciera ese último atisbo de duda. Nunca llegó. Arranqué el motor, conduje hasta la estación de servicio más cercana. Le envié un mensaje de texto antes de tirar la tarjeta SIM a la basura. La casa y las tarjetas están a tu nombre ahora. Buena suerte. Sin firma, sin drama, solo los hechos. La escritura de la casa, firmada el año pasado cuando ella quería un sentido de propiedad. Las tarjetas de crédito, todas a su nombre para simplificar las cosas. Su nombre en todos los papeles que importaban. Le di exactamente lo que dijo que quería: autoridad, control, una vida sin mí. Y así me convertí en humo. Sin rastro, sin pistas, sin ruido. Veremos qué tal le va a su novio presentando la declaración de impuestos cuando la AFIP empiece a hacer preguntas sobre esos pagos de consultoría que recibía en negro. La venganza silenciosa no grita. Sonríe al volante y conduce hacia el amanecer. Isabela nunca cambió las cerraduras después de que me fui. Así de segura estaba de que volvería. A la tarde siguiente, ya estaba al teléfono con su hermana Sofía, con una copa de vino en una mano y la soberbia en la otra. «Te lo dije», decía, haciendo girar la copa como si estuviera en una audición para un reality show. Finalmente dejó de fingir. Honestamente, es un alivio. Ya era hora. Sofía se rió. «Cargaste con ese peso muerto demasiado tiempo». Isabela soltó una risita, pero no le llegó a los ojos. No es que a Sofía le importara o lo notara.
Se movió rápido, más rápido de lo que esperaba. En una semana, un nuevo hombre estaba estacionando en mi lugar. Se llamaba Ricardo, sin apellido. De esos tipos con campera de cuero y una nube de vapor a su paso. El tipo de treintañero que todavía dice «bro» y piensa que las criptomonedas son un plan de jubilación. Los chicos lo aceptaron. Como cualquier adolescente, aceptan a un adulto que intenta ser su amigo en lugar de su modelo a seguir. Videojuegos, delivery de pizza, sin horarios. «¿Alex? ¿Quién?», dijo el mayor mientras calentaba unas alitas de pollo sobrantes. El menor asintió, mirando TikTok. Al menos Ricardo nos deja hacer lo que queremos. Claro, cosas, como faltar a clase y ver a Ricardo intentar arreglar el triturador de basura con un tutorial de YouTube y un cuchillo de untar. Isabela se pavoneaba como si finalmente hubiera ascendido de categoría. Publicaba selfies en Instagram con leyendas como Capítulo 2 y el amor verdadero no necesita reglas. Incluso me etiquetó en una, solo mi nombre, sin contexto, un dedo medio digital frente a su nuevo rey. Pero entonces empezó a llegar el correo. Primero fue la factura de la luz. La dejó en la mesada durante días, hasta que llegó el aviso final impreso en rojo. Luego, el sobre de la hipoteca, grueso y ominoso, como siempre son las malas noticias. Lo abrió con la misma expresión que ponía cuando se le quemaba una tostada, ligeramente molesta, como si definitivamente no fuera su culpa. «¿Por qué el depósito en garantía es tan alto este mes?», preguntó a nadie en particular. No tenía ni idea de lo que era un depósito en garantía. Ese era mi terreno. Yo me encargaba de las facturas. Yo presentaba los impuestos. Yo negociaba el seguro del hogar como un león hasta que el banco cedía. Conocía cada tasa de interés y cada cláusula de esa casa como la palma de mi mano callosa y cubierta de polvo de Durlock. Se quedó en el borde de la cocina, frunciendo el ceño ante el número, y luego se encogió de hombros. «Ya volverá arrastrándose», murmuró, pero su voz se quebró en la palabra arrastrándose. No me envió un mensaje de texto. Todavía no. El orgullo es una droga poderosa. En cambio, se desahogó en una noche de fiesta con Ricardo. Parrilla cara, cócteles, ballet parking. El tipo de noche que no podíamos permitirnos ni cuando las cosas iban bien. Él no pagó, por supuesto. Usó la tarjeta conjunta, que todavía pensaba que tenía fondos. 2 días después, fue rechazada en el supermercado cuando intentó comprar detergente y una vela con forma de cactus. Lo sé porque dejé la cuenta online activa. Simplemente le quité el acceso. Todavía no se había dado cuenta de que los pagos se habían detenido, porque para ella yo solo era una presencia funcional, un cajero automático con piernas. El hombre para todo. Silencioso, chófer, tutor, plomero, contador, terapeuta, entrenador y padre sustituto. Todo en uno. Ahora se había ido, pero en lugar de enfrentar ese vacío, lo llenó con arrogancia y selfies con filtro. Les dijo a sus amigas: «Solo está haciendo un berrinche». Les dijo a los chicos: «Se cansará de estar enojado». Se dijo a sí misma: «Siempre me necesita más de lo que yo lo necesito a él». Y cuando Ricardo canceló su cena para ir a hacer networking a un bar con una chica que definitivamente no trabajaba en finanzas, Isabela simplemente se sirvió otra copa de vino, se quitó los tacones y les dijo a los chicos que calentaran la lasaña congelada. Afuera, la luz del porche parpadeó. Había que cambiar el foco. Alex solía hacerlo, pero Ricardo dijo que le daban vértigo las escaleras. Se sentaron en la oscuridad, y ella todavía no podía admitir que fue ella quien apagó el interruptor. 3 meses después, las grietas no solo se veían, se ramificaban por cada rincón de esa casa como la humedad bajo el empapelado. El primer aviso de ejecución hipotecaria llegó doblado en 3, metido entre un cupón de pizza y una oferta de tarjeta de crédito. Pensó que era correo basura hasta que vio el remitente. Banco Nacional. Lo abrió de pie en la mesada de la cocina, vistiendo una de mis viejas camisas de franela.
Guardaba algunas para los días de limpieza. Supongo que no se le había ocurrido lo que pasaría si nadie pagaba la hipoteca. Leyó la carta 3 veces, como si los números pudieran reorganizarse por piedad. 3.879 reales de atraso. 30 días para resolverlo o iniciarían el proceso de recuperación. Había visto ese tipo de carta antes. Ayudé a un amigo a superar su propio infierno después de un mal divorcio. No era una advertencia, era una cuenta regresiva. Llamó al banco. Le informaron amablemente que los débitos automáticos habían cesado debido al cierre de la cuenta por parte de la otra parte. Colgó sin un gracias, sin un adiós. Esa noche, Ricardo llegó a casa oliendo a cerveza barata y a jueves de alitas de pollo. Ella estalló, exigiendo saber si él podía cubrir la factura de este mes. Él se rió en su cara. Luego le recordó que estaba entre proyectos y que ella conocía el trato. Se fue esa noche. No volvió. Los chicos no dijeron mucho. Solo gruñeron y dieron portazos, como si se hubieran vuelto alérgicos al contacto visual. Pero su escuela sí llamó. El director de la secundaria dejó 2 mensajes de voz, calmados, corporativos, preocupantes. Hola, señora Langley, solo para dar seguimiento de nuevo. La matrícula de Mateo no se ha liquidado desde marzo, y desafortunadamente, nuestra política financiera... El segundo fue más agudo. Además, tuvimos un incidente en el almuerzo de hoy. Lucas fue sorprendido tomando comida de la bandeja de otro estudiante. Afirmó que no había comido desde el desayuno, que dijo que era una galletita sobrante. Nos gustaría programar una reunión. Los borró. Luego volvió a escucharlos, y finalmente se sentó en el borde de la bañera a las 2:30 am con el teléfono en la mano, temblando tanto que casi se le cae. Todavía no me llamó. El orgullo era un peso de plomo en su garganta. Pero el pánico, eso era algo nuevo. Nunca había visto las planillas de presupuesto que yo solía llevar. Nunca supo cuántas facturas negocié o cuántos planes de pago gestioné solo para mantener las luces encendidas sin tocar el fondo para los deportes de los chicos. Pensó que el dinero simplemente aparecía, siempre y cuando alguien más se encargara de conseguirlo. Ahora no había más manos para conseguirlo. El zumbido de la heladera la recibió cuando la abrió. Vacía, salvo por un limón arrugado, 2 huevos y un frasco a medio usar de mermelada de marca blanca. La leche había caducado hacía una semana, pero nadie se había dado cuenta. No, hasta que Lucas preguntó por qué sabía a yogur. La despensa no estaba mejor. Una caja de espaguetis secos, algunos saquitos de té y una lata de arvejas que compré durante una oferta 2x1 hace 2 años. Se quedó mirando, como si la comida fuera a aparecer mágicamente por pura culpa. En la esquina de la mesada había una lista de compras olvidada con mi letra: leche, jugo de naranja, pan, el cereal para la alergia de Lucas, no olvidar la factura del gas. Pasó el dedo por la última línea. La culpa la golpeó entonces, pero solo por un segundo. Luego se transformó en reproche. Si Alex no hubiera saboteado las cuentas, murmuró, sirviéndose agua de la canilla en una taza de café y fingiendo que sabía a otra cosa. Las luces parpadearon una vez, solo una, pero fue suficiente para recordárselo. Yo también había sido el que se daba cuenta cuando la caja de fusibles estaba sobrecargada. Yo había sido el que conocía el sonido de un foco moribundo antes de que se apagara. Yo había sido el que hacía todo, en silencio. Ahora, yo era el fantasma en cada rincón, y cada vez que abría un cajón, o se subía a un auto que necesitaba una revisión, o encendía un interruptor de luz, o respondía a una llamada de un cobrador de deudas, ese fantasma se hacía más fuerte. La primera llamada llegó un martes por la noche, justo después de la cena, si es que se le puede llamar, cena a unos fideos instantáneos y arvejas quemadas por el frío del freezer. Isabela estaba sentada en la mesa de la cocina, encorvada sobre la pila de facturas como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. La hipoteca tenía ahora 2 meses de retraso. Los servicios públicos amenazaban con cortarlos,
Y los chicos, malhumorados, irritables, silenciosos, ya no pedían cosas, solo se quejaban de lo que no había. Así que hizo lo que el orgullo le dijo que nunca hiciera. Me llamó. Sonó 2 veces, directo al buzón de voz. Esperó con la mandíbula apretada, mirando la pantalla como si pudiera obligarla a contestar. Luego volvió a marcar. Mismo resultado. Ni siquiera dejó un mensaje las primeras veces. Simplemente colgaba y volvía a llamar, esperando que la repetición equivaliera a la redención. Finalmente, su voz se quebró. Alex, sé que estás enojado, pero las cosas están difíciles. ¿Podrías llamarme, por favor? Clic. No hubo respuesta. Esperó un día, luego otro, sin respuesta. Así que intentó usar a los chicos. Empezó con Mateo, el mayor. Tenía ese tono adolescente plano, tratando de sonar como si no le importara, pero pude oír la vacilación a través de la grabación. Alex, solo queríamos ver cómo estabas, ya sabes. No es gran cosa, solo saber de ti. No dijo, te extrañamos. No pudo. Todavía no. Pero Lucas sí pudo. Alex, lamento lo que dije. No lo decía en serio. Mamá ha estado llorando mucho. ¿Puedes hablar con ella? ¿O con nosotros, por favor? ¿O simplemente responde el mensaje? Ese sí lo escuché. No lo borré. Simplemente lo dejé ahí. Mi teléfono yacía en una cómoda de pino en una pequeña habitación de un 2.º piso, en una cabaña de alquiler en la costa de Mar del Plata. Sin internet, sin cable, solo las gaviotas afuera y el sonido de las olas contra los viejos muelles. No estaba en vibración, por cierto. Estaba en silencio. No silenciado. Silencio. Una configuración diferente, del tipo que usas cuando quieres ser inalcanzable por diseño, no por accidente. Luego enviaron mensajes de texto. ¿Puedes decirnos si estás bien? Mamá está luchando. La escuela llamó de nuevo. Empeñó la televisión. No lo decía en serio cuando dije que no eras mi papá. Por favor, responde. Vi aparecer esos mensajes, uno por uno, en las notificaciones de vista previa. No abrí ni uno solo. No quería que el visto les diera esperanza. Cruel, quizás. Pero ya no estaba jugando a ser papá. No era su servicio de emergencias emocional. No iba a dejar que su desesperación reescribiera la historia. Isabela llamó de nuevo más tarde esa semana. Esta vez, su voz era cruda. Alex, te lo ruego, ni siquiera tienes que hablar conmigo. Solo ayuda a los chicos. Te extrañan. Una pausa, un sollozo ahogado. Incluso yo lo hago. Colgó sin esperar el pitido. Y luego, silencio. No de ellos. Siguieron intentándolo. Siguieron llamando, siguieron enviando mensajes, sino de mí. Me senté en el porche trasero con una taza caliente de café negro, viendo el muelle balancearse con la marea. Un niño local llamado Valentín, de unos 9 años, pasó en bicicleta y saludó. «Buen día, señor Alex». Levanté mi taza y sonreí. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de voz. No me inmuté. Dejé que sonara, luego se desvaneciera, luego desapareciera en el vacío digital con todos los demás. Sin abrir, sin respuesta. Habían querido que me fuera. Ahora estaban gritando en un silencio que ellos mismos habían construido. La luz se cortó un miércoles en medio de la cena, si se le puede llamar cena a 3 tazones de cereal y 2 rebanadas de pan duro. Las luces parpadearon una vez y luego se apagaron. Sin aviso, sin zumbidos, simplemente se fueron. La oscuridad golpeó esa casa como un puñetazo en el estómago, seguida por el silencio de todo, apagándose a la vez. La heladera, la televisión, el cargador de teléfono barato que zumbaba en la pared. Lucas levantó la vista de la mesa. Saltó un fusible. Mateo ni siquiera levantó la cabeza. No, estamos en la ruina. Isabela encendió una vela, del tipo que solía comprar por impulso, con algún aroma exótico en un frasco de vidrio esmerilado. La colocó en el centro de la mesa, como si fuera un centro de mesa, y no un acto desesperado de supervivencia. Esa fue la noche en que Ricardo se fue.
Esperó 1 hora, fingiendo no estar molesto. Se sentó en el sofá navegando por su teléfono hasta que la batería bajó del 10% y luego comenzó a pasear. Cuando ella le pidió que ayudara a encontrar las linternas, murmuró algo sobre que necesitaba salir a cargar su teléfono en casa de un amigo. No volvió. Lo llamó 5 veces. Cada llamada fue al buzón de voz. La sexta fue a una línea desconectada. Ricardo la había bloqueado. Se quedó mirando la pantalla en blanco, como si pudiera disculparse. A la mañana siguiente, juntó lo que pudo. Viejos collares de su madre, una pulsera que le había regalado en nuestro 10º aniversario, un par de aros de perlas que una vez afirmó que llevaría para siempre. Los metió en una caja de zapatos, condujo a una casa de empeños a 3 barrios de distancia y consiguió $100 en efectivo, lo suficiente para mantener el agua corriendo y pagar el aviso final del servicio de recolección de basura. 3 días después, el auto murió. No tosió ni luchó. Simplemente hizo clic una vez y se rindió, como el resto de su vida. Intentó arrancarlo con los cables de un vecino. Nada. Abrió el capó, mirándolo como si el motor fuera a explicarse. Mateo se ofreció a buscar tutoriales de YouTube. Lucas sugirió llamar a Alex. Les gritó a ambos: «¡No lo necesitamos!», pero lo dijo demasiado rápido. Esa noche, se sentó en el porche con las rodillas pegadas al pecho, usando lo último de la batería de su teléfono para llamar a sus padres. Su padre no contestó. Su madre sí, y la hizo arrepentirse. «Tú elegiste esto, Isabela. Tenías un hombre que amaba a esos niños como si fueran suyos. Lo echaste como si fuera basura. ¿Y ahora quieres que te saquemos de apuros? Mamá, por favor, no te pediría si no. Ni siquiera nos invitaste al cumpleaños de Mateo. Tenías a Ricardo haciendo el asado con el delantal de Alex». Clic. Llamada finalizada. No lloró. No de inmediato. Simplemente se quedó sentada, helada. El tipo de frío que comienza en el estómago y sube hasta el pecho hasta que incluso tus pulmones sienten que deben pagar alquiler. 1 hora después, me llamó. Esta vez no había ira ni artimañas, solo su voz cruda, sin filtros, despojada de todo menos de lo único que nunca quiso darme: humildad. «Alex», susurró, «sé que no me lo merezco. Sé que dije cosas horribles. Pero los chicos, por favor, solo ayúdalos. No lo hagas por mí. Hazlo por ellos. Desapareceré. Solo te necesitan a ti». Yo estaba sentado en mi pequeño salón, un suave disco de jazz sonando en vinilo, el sol hundiéndose bajo la línea del mar. No lo puse en pausa. No cogí el teléfono. Su voz crepitó en el buzón de voz como un fantasma en la estática. «Lo siento», dijo. La línea se cortó. Tomé un sorbo de mi café. Manos firmes. Sin ira, sin una oleada de satisfacción. Solo la comprensión de que finalmente estaba de pie en las ruinas que ella misma construyó, exactamente donde me dejó. La mañana olía a sal y a cedro. Alex siempre había soñado con vivir junto a la costa, no en una mansión frente a la playa como las que Isabela solía mirar boquiabierta en las revistas, sino en una modesta cabaña donde la madera crujía con el viento, la puerta mosquitera nunca cerraba bien y se podía oír a las gaviotas discutir antes del amanecer. Encontró trabajo fácilmente. El pueblo era viejo, sus huesos cansados, y todo tendía al colapso. Eso lo hacía valioso. Un hombre que podía reconstruir un muelle con madera medio podrida y pura fuerza de voluntad valía más que un manitas, certificado por YouTube, con una tablet y un cinturón de herramientas que nunca se ensuciaba. Los lugareños lo aceptaron. No hablaba mucho, pero escuchaba. Llegaba a tiempo, no cobraba de más y arreglaba las cosas bien a la primera. Sin pegatinas en su camioneta, sin tarjetas de visita, solo el boca a boca y el tipo de competencia silenciosa que no necesita publicidad. Había una niña al lado, Valentina, de unos 10 años. Pecas, jardinero, como si todavía fuera 1994. Empezó a llamarlo Don Alex,
después de que él le arreglara la cadena de la bicicleta sin que se lo pidieran. No sabía nada de su pasado, y no le importaba. Simplemente aparecía todos los viernes con una servilleta de papel llena de galletas con chispas de chocolate que hacía su madre y decía: «Este es el pago. Además, necesitamos ayuda con la luz del porche de nuevo». Él daba un bocado, asentía y decía: «Pagas mejor que mi último empleador». Ella sonreía como si acabara de cerrar un trato millonario. Fue la primera vez que sonrió en meses. No el tipo de sonrisa que fuerzas para ser educado, no la que le das a las amigas de tu mujer mientras se burlan de tus botas en la cena, sino una real, del tipo que se instala en tu pecho antes de tocar tu rostro. La cabaña no era grande, un dormitorio, una cocina estrecha, un suelo que crujía cerca del fregadero, pero era suya. Todo en ella era suyo, sin juicios silenciosos sobre tazas desparejadas, sin publicaciones pasivo-agresivas sobre dejar herramientas en la mesada. Solo una pila de libros gastados, una silla que se reclinaba un poco demasiado y una heladera llena de cosas que a él realmente le gustaban. Por la noche, hacía café negro en la estufa, se sentaba en el porche y escuchaba el muelle crujir como si contara viejas historias. Llevaba un diario, solo notas. No olvidar calafatear el muelle 6, revisar los neumáticos de la bicicleta de Valentina. Todavía no extraño la paella. No había apagado el teléfono por completo. Todavía no. Estaba en el cajón junto a su cama, con la pantalla hacia abajo, siempre en silencio. No porque esperara algo, sino porque ignorarlo se sentía mejor que tirarlo. Una tarde, después de reparar una barandilla en las escaleras traseras de la biblioteca del pueblo, sacó el teléfono y presionó el botón de encendido. La pantalla parpadeó y cobró vida. 45 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz, un montón de textos de Mateo, Lucas, Isabela, todos sin sentimentalismo al principio, luego suplicantes, luego desesperados, luego silenciosos de nuevo. No leyó ninguno. No necesitaba hacerlo. Su caos ya había perdido su poder. Ahora era ruido de fondo, estática desvanecida de una vida a la que ya no le debía nada. Seleccionó cada mensaje. Borrado. Mensajes de voz. Borrados. Llamadas perdidas. Borradas. Volvió a colocar el teléfono boca abajo, abrió la ventana y dejó que entrara el aire del océano. Afuera, el faro parpadeó. 1, 2 veces. Firme, imperturbable. Exhaló. La tormenta había pasado, y por una vez, Alex no solo sobrevivía, estaba viviendo. El sobre estaba pegado a la puerta principal con cinta de pintor azul, como si el propietario quisiera suavizar el golpe. Aviso de desalojo. Por la presente se le requiere que entregue la posesión de las instalaciones en un plazo de 10 días. Isabela se quedó allí, en bata, sosteniendo una taza de café desportillada que estaba vacía mucho antes de llegar al porche. Los niños todavía dormían, o fingían hacerlo. Apenas le hablaban ya, a menos que fuera para discutir sobre quién se había terminado el último cereal o por qué el Wi-Fi se cortaba de nuevo durante sus partidas. Despegó el papel lentamente. Lo leyó 2, 3 veces. Lo dobló cuidadosamente y lo metió en el bolsillo de su bata, como si fuera un recibo que podría necesitar más tarde. Pero no había un más tarde. No aquí. No en esta casa. Se había quedado sin excusas. Dentro, el olor a humedad y a tostada quemada se aferraba al aire como la vergüenza. La heladera estaba casi vacía de nuevo. Solo ketchup, un cartón de huevo roto con un huevo y una botella de vodka saborizado que no recordaba haber comprado. Mateo y Lucas ya estaban discutiendo a las 9:08 am. ¿Por qué tengo que lavar yo los platos? Tú comiste más. No soy tu sirvienta, hermano. Tú no eres mi nada, enano. Un fuerte estruendo. Una silla raspó el suelo. Isabela no gritó, no intervino. Simplemente se sentó en la mesa de la cocina con los codos sobre las rodillas, viéndolos implosionar como dos planetas girando alrededor de un sol muerto. Mateo cogió su abrigo y las llaves. «Me voy». Lucas ladró en respuesta. «Bien, vete a vivir con Ricardo».
Mateo vaciló, con la mandíbula apretada. Ni siquiera sé dónde está, y tú tampoco. Luego se fue. Dio un portazo tan fuerte que el aviso de desalojo pegado con cinta se soltó y aterrizó en el felpudo como un bis cruel. Cayó la noche. Mateo no volvió. Ni una llamada, ni un mensaje. Llamó a la única amiga que le quedaba, Camila, del trabajo. Fue al buzón de voz 2 veces. No intentó una tercera vez. A medianoche, la casa estaba quieta, del tipo de quietud que no consuela, sino que acusa. Las paredes estaban desnudas ahora. La mayoría de los buenos muebles, vendidos o tirados. Las fotos familiares todavía colgaban en el pasillo, aunque torcidas ahora, como si incluso los marcos estuvieran cansados de fingir. Se sentó en el suelo de la cocina con las rodillas pegadas al pecho, el aviso de desalojo ahora arrugado en su puño, y lo susurró. Lo necesitamos. Suave como un secreto. Lo dijo de nuevo, más fuerte, pero no mucho. Lo necesitamos. Una tercera vez, ahora apenas audible. Lo necesito. Y entonces vino la inundación. El tipo de llanto que al principio no tiene lágrimas, solo hipos sin aliento, tu propia voz luchando contra sí misma. Su rímel se corrió en remolinos de mapache, las mangas de su bata empapadas. El linóleo debajo de ella se sentía como hielo, pero no se movió. No quería, no podía. Los niños no solo habían perdido su base, nunca se les dio una. Tuvieron estructura una vez. Horarios, comidas, expectativas. De Alex, un padre. No, un hombre jugando a ser padre. No, alguien tratando de ser querido, alguien tratando de criarlos. Y ella lo desechó como si fuera reemplazable. No dijo su nombre en voz alta. No entonces, porque decir su nombre significaba admitir que no solo era la casa o el dinero, o las facturas lo que se había ido. Era el hombre que hacía que todo eso significara algo. El puente estaba quemado. Podía ver las cenizas en el espejo retrovisor cada vez que se atrevía a mirar. Y aunque gritara pidiendo ayuda, ahora sabía que él no estaba escuchando. La publicación apareció un martes por la mañana, enterrada en un foro local de padres que la mayoría de la gente usaba para intercambiar cochecitos de segunda mano y quejarse de los profesores de matemáticas. Era simple, sin nombre, sin dramatismo, solo la verdad brutal. Crió a esos niños como si fueran suyos. Entrenó a sus equipos, pagó la escuela, preparó almuerzos, incluso los llevó a urgencias cuando uno se rompió la muñeca porque su verdadero padre estaba demasiado ocupado encontrándose a sí mismo en otro código postal. Ella lo echó cuando dejó de ser divertido. Ahora están en bancarrota, abandonados por su novio del mes y enfrentándose al desalojo. El karma no siempre lleva capa, pero nunca olvida. Sin hashtags, sin rabia, solo observación, pero algo en ello tocó una fibra sensible, probablemente porque era real, demasiado real. Al mediodía tenía más de 400 comentarios. Al anochecer, fue capturado y publicado en otros foros, chats grupales, incluso grupos de Facebook con nombres como Madres que han tenido suficiente y Papá merece respeto. Y entonces comenzaron los comentarios. Por eso los buenos hombres dejan de intentarlo. No se le falta el respeto al hombre que se quedó. Eligió a un tipo que vapea en lugar de a un padre, que disfrute de las consecuencias. Daría cualquier cosa por haber tenido un padrastro así de niño. Mujeres así lo arruinan para todos los demás. Algunos eran crueles, otros agudos. La mayoría estaban simplemente cansados. Cansados de ver a hombres decentes reemplazados por distracciones brillantes y huecas. Cansados de ver el esfuerzo ridiculizado y la lealtad destrozada. Isabela no supo de la publicación de inmediato. Nunca revisaba los foros, demasiado por debajo de ella. Una vez dijo, «Son solo madres quejándose de las ventas de pasteles de la cooperadora». Pero su hermana Sofía sí lo hizo. Oh, Sofía, con quien Isabela no había hablado en semanas. No desde que le pidió dinero prestado para el alquiler
y fingió que solo necesitaba flotar hasta el próximo día de pago. Sofía fue quien hizo la publicación, harta del victimismo de su hermana. Luego le envió un mensaje de texto con solo una línea. «Deberías ver lo que dicen de ti». Isabela hizo clic en el enlace, leyó la publicación, luego los comentarios. Sus dedos se congelaron en la pantalla. Refrescó. Más comentarios. Capturas de pantalla, compartidos, nuevos hilos surgiendo en todas direcciones. No solo era una mujer que había perdido su matrimonio, se había convertido en el ejemplo, la advertencia. De alguna manera, siempre había temido ser invisible. Ahora era demasiado visible. Cada clic se sentía como una bofetada. Cada comentario, una sentencia judicial. Un comentario se destacó, publicado por un padre local que resultó conocer a Alex. Nunca habló mal de ella, ni una vez. Solo dijo, ellos eligieron. Y luego se fue. Nunca he visto a un hombre irse con tanto silencio y tanto daño dejado atrás. Dejó caer el teléfono. Literalmente, golpeó el suelo y se deslizó bajo el sofá. Su respiración llegó en ráfagas cortas, ese pánico creciente, esa marea ahora familiar que la arrastraba cada vez que la realidad le recordaba que no solo tenía mala suerte, era responsable. Los niños también lo habían visto. No sabía cuándo, pero esa noche Lucas pasó junto a ella con una mirada que no pertenecía a un adolescente. Ni piedad ni confusión, solo un reconocimiento silencioso y frío. «¿Sabes que tienen razón?», dijo. Ella no respondió, no discutió, no fingió, porque él no estaba acusando, estaba confirmando. Había convertido en un villano al único hombre que se había quedado. Había pasado años socavándolo con sarcasmo y miradas de reojo, con bromas nocturnas a su hermana y poniendo los ojos en blanco delante de los niños. Y ahora, el mundo le ponía los ojos en blanco a ella. No porque hubiera fracasado, sino porque lo hizo con una sonrisa burlona y una botella de vino, convencida de que nunca pagaría el precio. Resulta que la vergüenza no necesita un tribunal, solo una señal de wifi. El sobre era de color crema, manchado en las esquinas, como si hubiera sido apretado con demasiada fuerza por alguien inseguro de si enviarlo o no. Sin dirección de remitente, solo Alejandro Miller, garabateado con una letra ligeramente temblorosa. Dentro, una sola hoja de papel de cuaderno doblada 2 veces. Alex la desdobló con las manos firmes, su expresión ilegible. «Querido Alex, te he echado de menos. No quise decir lo que dije antes. No lo entendí. Por favor, llámame. Ya no me importa lo demás. Solo he echado de menos cómo eran las cosas antes. Lucas». Sin manipulación, sin culpa. Solo un niño que finalmente entendió lo que realmente significaba la ausencia. Alex se sentó con la carta durante mucho tiempo, lo suficiente como para que las sombras del exterior de la ventana se extendieran por el suelo como dedos que se alargan. No lloró, no sonrió. Simplemente se levantó, fue al escritorio y cogió el mismo teléfono que había permanecido en silencio durante meses. No se desplazó, no revisó los mensajes, simplemente marcó la llamada. Sonó 2 veces antes de que una mujer respondiera. Oficina principal de la escuela secundaria de Brighton. «Sí», dijo Alex, con la voz uniforme. «Me gustaría crear un fondo de becas». Una pausa en la línea. «¿Para un estudiante en particular?» «Para 2», respondió. «Anónimo, por favor. Desembolso cada semestre, sin ensayos, solo una prueba de que asisten. ¿Y el nombre del fondo?» Alex miró por la ventana la marea que subía, rozando el muelle como siempre lo hacía. «Simplemente llámelo el fondo del buen hombre. Eso es suficiente». Colgó. Luego, sin una palabra, apagó el teléfono. No en silencio, no guardado, apagado por completo. El mundo ya no necesitaba saber de él. Su parte estaba hecha. A veces, la forma más fuerte de amor no es la presencia, es dejar ir, sin amargura. Alex no buscó validación ni venganza.
construyó la paz, en silencio. Y ese último gesto, eso fue la paternidad en su forma más pura. Dar, incluso cuando no se reconoce. Un recordatorio de que la integridad no necesita aplausos. Deja un legado sin pedir permiso.